Bienvenidos a nuestros doctorantes. Continuaremos con la unidad 2 de la asignatura de epidemiología. Me presento, mi nombre es Flor Ángela Umbacía Salas y los acompañaré efectivamente en la orientación para que el día de hoy tratemos un tema fundamental en salud pública y son los métodos epidemiológicos. En estos métodos epidemiológicos existen diferentes tipos de estudio que nosotros podemos seleccionar de acuerdo a las particularidades que queramos en nuestra población. Efectivamente, encontramos los estudios de tipo observacional, en el que el investigador no genera ningún tipo de intervención en las variables de exposición. Sin embargo, de esos estudios observacionales encontramos de dos tipos: unos descriptivos, que nos permite analizar la distribución de la enfermedad, entre los cuales podemos encontrar los estudios de caso, las series de caso y los análisis transversales. Encontramos también los analíticos, que nos aplican mucho porque nos facilitan la identificación de factores de riesgo o quizás factores protectores en los cuales podamos establecer una asociación con el posible evento. Eso es una particularidad de estudios en los cuales queremos identificar factores de riesgo en una comunidad específica. Para ello podemos encontrar tipos de investigación como son los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Hay otros modelos muy interesantes hoy en día que son los estudios ecológicos, considerados efectivamente como unas unidades de análisis de las poblaciones y de las comunidades en concreto para establecer las necesidades que definen a esa población y que lo que permiten es establecer unos programas de intervención claros para esa comunidad. Hoy en día se utilizan bastante los estudios ecológicos con las comunidades porque digamos que ellos pueden facilitarnos información o datos relevantes que nos permitan establecer la exposición y el desenlace de esa comunidad. Y bueno, tenemos también ensayos clínicos controlados que son muy utilizados cuando se quiere generar una innovación en algún tratamiento o en alguna intervención. Por ejemplo, en pandemia por COVID-19 se generó bastantes estudios que nos permitieron establecer cómo era el comportamiento de estas vacunas y identificar la eficacia de las vacunas. Este ejercicio se desarrolló a través de este tipo de estudios que se encuentran bastante disponibles en todos los modelos de epidemiología. Y también, digamos que podemos llegar a analizar no solamente intervenciones terapéuticas, sino que también preventivas. También encontramos unos estudios un poco más avanzados, como es, por ejemplo, la regresión logística, lo cual nos permite estimar la probabilidad de un evento en función de variables predictoras y efectivamente genera un análisis en un comportamiento dependiente con una variable independiente. Este modelo también nos permite generar una identificación de posibles factores asociados a alguna condición particular y que se permite ajustar a diferentes tipos de covariables. Lo que sí se requiere es una correcta codificación de la muestra para facilitar la identificación de estos factores. Entre eso podemos encontrar estudios de casos y controles y también de cohorte. Por ejemplo, uno de los estudios que podría llegar a tener un estudio de tipo regresión logística es como el que nosotros vemos en pantalla, el de factores asociados a abandono del tratamiento de pacientes con tuberculosis. Identificar qué factores son los que posiblemente son potenciales para que un paciente con tuberculosis pueda llegar a abandonar su tratamiento. Continuando con otros modelos, efectivamente encontramos otro muy interesante en el que nos habla de modelos de supervivencia. Estos son modelos de mayor complejidad, pero lo que buscan es analizar el tiempo hasta la ocurrencia de un evento, en el que efectivamente tiene que considerar muchos aspectos que podrían censurarse durante ese proceso de investigación, porque no siempre se van a encontrar esas variables bien definidas y eso podría llegar a sesgar los resultados. Sin embargo, las características esenciales de este tipo de estudio es que efectivamente se evalúa la variable dependiente durante el tiempo hasta generar ese evento, cómo se puede llegar a generar un manejo de este tipo de datos que pueden llegar a estar o encontrarse censurados. Y empleamos otros métodos estadísticos más avanzados que los veremos también en el transcurso de esta unidad. Modelos comunes como Kaplan y Meyer, Cox y modelos exponenciales. Un ejemplo de este tipo de estudios están muy asociados efectivamente a analizar cómo es el comportamiento del cáncer de mama en el tiempo.
Estos son estudios que generalmente lo que se busca es avanzar en el análisis del comportamiento de este tipo de comunidades. Y bueno, finalmente encontramos ya un análisis multivariante. Lo que se busca a través de este tipo de modelos es evaluar el efecto simultáneo de múltiples variables independientes sobre variables dependientes, en el cual efectivamente se va a incluir otros análisis también de correlación, coeficientes de regresión y gráficos de dispersión, con el fin de generar una identificación de estos comportamientos o el efecto de, por ejemplo, este tipo de variables. Este es, por ejemplo, un trabajo, un tipo de estudio muy útil para la exploración y ajuste de ciertos modelos que probablemente pues, requieren una mejora y que podrían contribuirnos sustancialmente en todo este proceso de la salud pública. Aquí digamos que ya incluimos la epidemiología como un contexto analítico e investigaciones clínicas y sociales que pues, contribuyen fundamentalmente a al sistema o a todo lo que nosotros queremos conformar desde un doctorado de salud pública. Bueno, algunos ejemplos que podríamos llegar a encontrar con este tipo de investigaciones están muy relacionados al efecto combinado de esas determinantes sociales, por ejemplo, y el control de diabetes, de cómo esas determinantes que hoy de alguna manera nos definen en muchos aspectos, podría llegar a influir en la presencia o los índices de mortalidad por diabetes mellitus. Como cuáles determinantes de carácter social, familiar, económico, que influyen de manera trascendental en la actualidad y sobre todo que afectan la salud pública. Bueno, estimados doctorantes, finalmente entonces los invito a continuar revisando el material de apoyo del doctorado y de la asignatura con el fin de plantear posibles propuestas que efectivamente nos permita analizar e identificar la aplicación de la epidemiología en este área del doctorado. Entonces, bueno, muchas gracias y estaremos en contacto en todas nuestras actividades propuestas para esta unidad.